En marzo de 2011, el cartógrafo español Mateo Vargas participó en una misión de levantamiento topográfico en la remota región de Aysén, en la Patagonia chilena. Durante 47 días, lo que comenzó como un desplazamiento controlado, regido por la precisión milimétrica de la tecnología satelital y protocolos de seguridad estrictos, se transformó en una secuencia de decisiones fallidas, señales ignoradas y una progresiva pérdida de control sobre la realidad del terreno. Cada jornada añadía una capa de incertidumbre a un mapa que, en lugar de definirse, parecía disolverse bajo sus pies. La misión, financiada por un consorcio minero internacional, tenía un objetivo claro: cartografiar un área de 500 kilómetros cuadrados de valles no explorados. Sin embargo, los datos que Mateo comenzó a enviar de vuelta a la base de operaciones contradecían no solo los mapas preexistentes, sino también sus propias mediciones del día anterior. Hasta que un registro de audio, el último que se recibió de él, cambió todo. La grabación, de apenas 90 segundos, no contenía una petición de auxilio, sino una descripción fría y analítica de un fenómeno que desafiaba las leyes de la física. En ese momento, la expedición dejó de ser un proyecto de exploración para convertirse en un expediente clasificado. ¿En qué momento una misión de reconocimiento deja de ser una investigación y pasa a ser un error irreversible? Antes de contarte lo que fue registrado en los últimos informes de esta misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los registros oficiales, pero las evidencias sugieren una realidad mucho más compleja. El conflicto principal se manifestó no como una tormenta o un accidente, sino como una sutil pero enloquecedora disonancia entre la tecnología y la percepción. El GPS de Mateo, un modelo militar de alta precisión, comenzó a mostrar su posición con un margen de error que crecía exponencialmente cada día. El día 12 de la expedición, el registro de campo de Mateo Vargas anota la primera inconsistencia grave. Tras una caminata de 8 horas hacia el este, cubriendo una distancia teórica de 14 kilómetros, según el podómetro y el GPS, se encontró frente al mismo pico rocoso que había usado como punto de referencia para iniciar su jornada. Lo anotó como un posible fallo de calibración del dispositivo GeoSat Pro 7, atribuyéndolo a la intensa actividad magnética de la zona, un fenómeno conocido en la región. Sin embargo, el manual del equipo garantizaba su funcionamiento incluso en esas condiciones. Su contacto en la base, un coordinador llamado Javier, desestimó el incidente por radio satelital, sugiriendo fatiga o un simple error de apreciación visual. Para un cartógrafo de la experiencia de Mateo, cuya vida se regía por la certeza de las coordenadas, esta sugerencia fue el primer golpe a su confianza profesional, una grieta en el muro de lógica que lo protegía del caos de la naturaleza salvaje. Esa noche, acampado en un valle que debía estar a kilómetros de distancia, Mateo revisó los datos por 10ª vez. No había error en sus cálculos. La ruta trazada en el mapa digital era una línea recta. Pero la realidad de su viaje había sido un círculo. Por primera vez sintió el peso del silencio patagónico no como paz, sino como una presencia indiferente y opresiva. En sus notas, describió una sensación de vacío acústico, como si el paisaje absorbiera el sonido de sus propios pasos, dejándolo en un aislamiento casi absoluto. La duda comenzó a instalarse no solo sobre sus herramientas, sino sobre su propia capacidad para interpretar el entorno. La advertencia de un viejo puestero local, que le habló de zonas mudas donde la tierra se traga las distancias, resonó en su memoria, ya no como una superstición folclórica, sino como una premonición inquietante que había decidido ignorar por arrogancia técnica. Durante la tercera semana, el fenómeno se intensificó. Los drones de reconocimiento aéreo que lanzaba cada mañana para mapear el terreno cercano, enviaban imágenes que no se correspondían con lo que Mateo veía desde el suelo. Valles estrechos aparecían en la pantalla como amplias llanuras. Ríos que serpenteaban ante sus ojos se mostraban como líneas rectas en la cartografía digital. Javier, desde la base, insistía en que la señal del satélite podría estar siendo distorsionada por tormentas solares, una explicación plausible, pero que no calmaba la creciente ansiedad de Mateo. La comunicación entre ambos se volvió tensa. Mateo reportaba hechos verificables, datos crudos que demostraban una anomalía geográfica, mientras que Javier respondía con protocolos y soluciones de manual que resultaban inútiles. La soledad de Mateo se profundizó. Ya no solo estaba aislado físicamente, sino también profesionalmente, atrapado entre una realidad que se negaba a ser medida y una organización que se negaba a creerle. El desgaste físico era evidente, pero el impacto psicológico era mucho más severo. Mateo comenzó a desconfiar de su propia memoria.
¿Realmente había dejado esa marca en la roca o la estaba imaginando? ¿Era aquel el mismo grupo de árboles que había pasado por la mañana? La monotonía del paisaje, con sus picos y valles repetitivos, se convirtió en un laberinto mental. Empezó a llevar un registro paralelo, escrito a mano en un cuaderno, comparando sus percepciones con los datos de los instrumentos. Las dos versiones de la realidad rara vez coincidían. La presión por cumplir los plazos de la misión se desvaneció, reemplazada por una necesidad más primaria: comprender si el fallo estaba en el mundo que lo rodeaba o dentro de su propia mente. El miedo a registrar algo que no debía existir se instaló en su rutina diaria, un temor sutil a que el mapa que estaba creando no fuera un reflejo de la Tierra, sino de su propio colapso. El día 28, una ventisca inesperada lo obligó a buscar refugio en una profunda grieta entre dos formaciones rocosas. El viento aullaba fuera, borrando el mundo bajo un manto de nieve y hielo. Fue allí, en la penumbra de su refugio improvisado, donde su pie tropezó con algo semienterrado en el suelo helado. Era una mochila de cuero, podrida por la humedad y el tiempo, de un diseño que no se veía en décadas. Con las manos entumecidas por el frío, la abrió. Dentro, envueltos en una tela encerada, encontró un diario de campo y un mapa topográfico dibujado a mano. Las anotaciones, escritas con una caligrafía precisa pero cada vez más errática, pertenecían a un tal Sargento Rojas, agrimensor del ejército chileno, con fecha de 1973. La última entrada del diario estaba fechada apenas a unos cientos de metros de donde Mateo se encontraba ahora. Mientras leía las páginas a la luz de su linterna frontal, un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura. El sargento Rojas describía con una desesperación técnica y detallada los mismos fenómenos que él estaba experimentando. Hablaba de ecos visuales, de cómo los puntos de referencia parecían cambiar de lugar durante la noche. Describía la frustración de caminar durante horas para terminar en el mismo punto, la locura de sus brújulas girando sin control y la sensación opresiva de que la Tierra no quería ser medida. Mateo comprendió en ese instante que no se trataba de un fallo de sus equipos ni de un episodio psicótico personal. Era un patrón, una característica intrínseca y maligna de aquel lugar. El miedo a estar perdido se transformó en el terror de estar en un sitio que, activamente, se defendía de ser encontrado. El mapa del sargento era un documento fascinante y aterrador. A diferencia de los mapas topográficos modernos que se basan en proyecciones matemáticas y datos satelitales, este estaba lleno de anotaciones subjetivas. Frases como «aquí el tiempo se ralentiza» o «las brújulas apuntan al suelo» aparecían junto a las curvas de nivel. En el centro del área que Mateo debía cartografiar, Rojas había dibujado un círculo perfecto, sin ningún rasgo geográfico en su interior, y lo había etiquetado como «cota cero», el punto ciego. La última entrada del diario era casi ilegible, manchada por la humedad. «He visto el círculo. No hay salida. El mapa es la trampa». Esta revelación lo cambió todo. Mateo ya no luchaba contra un error técnico, sino contra un enigma geográfico que se había cobrado al menos una vida antes que la suya. La misión de la compañía minera se volvió irrelevante. Con la ventisca amainando, Mateo tomó una decisión que sellaría su destino. En lugar de intentar regresar a su punto de extracción, decidió seguir el mapa del sargento. Su lógica de cartógrafo le decía que si Rojas había identificado el epicentro de la anomalía, quizás también había encontrado una forma de sortearla o al menos de entenderla. Su siguiente comunicación con Javier fue deliberadamente vaga. Reportó que la tormenta había dañado parte de su equipo y que se dirigiría a un punto más elevado para intentar restablecer una mejor señal, una mentira que le compraría tiempo. A partir de ese momento, se desconectó del mundo exterior. Estaba solo con los fantasmas de un agrimensor desaparecido 40 años atrás, siguiendo un mapa dibujado con la tinta de la desesperación, adentrándose voluntariamente en el corazón de un lugar que devoraba la lógica espacial. Los siguientes días se convirtieron en un ejercicio de supervivencia y paranoia. Siguiendo las crípticas indicaciones del mapa de Rojas, Mateo avanzaba por un terreno que parecía jugar con él. Los caminos que se pliegan sobre sí mismos, que el sargento había descrito, eran una realidad tangible. Recorría un sendero que bordeaba una cadena de colinas durante horas solo para mirar atrás y ver su propio campamento de la noche anterior a escasa distancia, como si apenas hubiera avanzado. La sensación de ser observada era constante, aunque no había fauna de gran tamaño en la zona.
Era el paisaje mismo el que parecía vigilarlo, una inteligencia pasiva e inescrutable que lo mantenía atrapado en su red. Su reloj digital comenzó a fallar, a veces saltando horas hacia adelante, otras deteniéndose por completo. El tiempo, al igual que el espacio, se había vuelto maleable y poco fiable. El aislamiento progresivo erosionó su disciplina. Dejó de registrar sistemáticamente los datos en su terminal, que ahora solo mostraba mensajes de error. Su único anclaje a la realidad era el viejo diario de cuero y el mapa dibujado a mano. Se aferraba a ellos como un texto sagrado, releyendo las entradas del sargento Rojas en busca de pistas que pudiera haber pasado por alto. La dinámica con su entorno cambió. Ya no intentaba imponerle un orden a través de la medición. Ahora intentaba leer sus patrones, sobrevivir a sus reglas. La fatiga crónica se apoderó de su cuerpo. Sus sueños se llenaron de pasillos interminables y mapas con coordenadas que se borraban solas. La línea entre el observador y lo observado se difuminó. Mateo, el hombre que definía el espacio, sentía cómo el espacio lo redefinía a él, despojándolo de sus certezas una por una. Con una calma escalofriante, Mateo describe las propiedades de la cota cero, un lugar donde la distancia es un concepto relativo y la dirección una ilusión. Habla de una resonancia topográfica que pliega el espacio sobre sí mismo, creando un bucle finito. Su descripción es metódica, detallada, y termina con una frase que hiela la sangre. He logrado medirlo. El radio de la distorsión es de 1.06 kilómetros. El mapa está completo. El mapa soy yo. Después de esa frase, solo se oye el sonido de la grabadora al caer sobre la hierba, seguido de un silencio absoluto. No hay viento, no hay respiración, nada. El archivo termina abruptamente. La ausencia de Mateo Vargas se convirtió en un dato más, una coordenada fantasma en un mapa imposible de dibujar. Su desaparición fue oficialmente registrada, pero la verdad de lo que encontró nunca fue reconocida. Se convirtió en otra leyenda susurrada por los puesteros de Aysén, un cuento con moraleja sobre la arrogancia de quienes intentan medir una tierra que no desea ser comprendida. El hombre que dedicó su vida a definir el mundo con líneas y números fue al final borrado por él, absorbido por una anomalía geográfica que desafía toda explicación racional. Su transformación fue completa. El cartógrafo se convirtió en el territorio, su cuerpo y su mente, el precio final de un conocimiento prohibido. El informe oficial de la compañía minera, un documento de más de 200 páginas, dedica solo un breve anexo a la grabación de audio. La transcripción omite deliberadamente las partes más técnicas y perturbadoras, centrándose en frases que podrían interpretarse como el desvarío de una mente afectada por el frío extremo. La conclusión del psicólogo contratado por la empresa es tajante, un clásico caso de psicosis por aislamiento, donde el sujeto proyecta sus ansiedades internas en el entorno, creando una narrativa fantástica para justificar su desorientación. Esta explicación, limpia y conveniente, permitió a la compañía evitar cualquier responsabilidad y archivar el incidente sin mayores complicaciones legales o de reputación. La zona de la expedición fue declarada geológicamente inestable y prohibida para futuras exploraciones, un cerrojo burocrático sobre un misterio mucho más profundo. Pero para quienes han escuchado la grabación original, filtrada años después por un ex empleado de la compañía, la explicación oficial resulta insuficiente. La voz de Mateo no tiembla, no hay pánico en su entonación. Es la voz de un hombre que ha llegado al final de un problema lógico y ha aceptado la solución, por imposible que parezca. Su informe final no es una locura, es un legado, un mapa sonoro que advierte de un lugar donde la realidad se quiebra. Los viejos puesteros de la región de Aysén, al oír la historia, simplemente asienten. Ellos conocen las zonas mudas, saben que hay lugares donde la tierra respira y tiene sus propias reglas, y que a veces, cuando alguien se acerca demasiado a sus secretos, simplemente se lo queda. No lo ven como una tragedia, sino como un acto de equilibrio natural. La mochila del sargento Rojas, hallada por Mateo, nunca fue recuperada por el equipo de rescate. O bien no la encontraron, o bien su existencia fue convenientemente omitida del informe oficial. Su diario y su mapa, que podrían haber corroborado la experiencia de Mateo y demostrado un patrón de desapariciones en la misma área a lo largo de décadas, se perdieron para siempre. Esto deja la historia de Mateo en un limbo, suspendida entre un hecho documentado, su desaparición y su grabación,
y una explicación que roza lo fantástico. Sin la evidencia física del agrimensor de 1973, la experiencia de Mateo queda aislada, más fácil de descartar como una anomalía psicológica individual, en lugar de una característica persistente y peligrosa del terreno. Es un expediente perfectamente cerrado, sin cabos sueltos que puedan generar preguntas incómodas. El consorcio minero nunca volvió a operar en esa parte de la Patagonia. Los datos preliminares que Mateo envió durante las primeras semanas, antes de que las anomalías se volvieran insostenibles, fueron archivados y nunca utilizados. Económicamente, la expedición fue una pérdida total. Pero la decisión de abandonar un área potencialmente rica en minerales, basándose en la desaparición de un solo hombre y un informe de inestabilidad geológica, siempre ha parecido desproporcionada para los analistas de la industria. Algunos sugieren que la compañía sabe más de lo que admite, que la grabación de Mateo fue entendida no como un delirio, sino como una advertencia muy real sobre un lugar donde la inversión no solo se arriesga a perderse, sino también a los inversores mismos, literalmente. El legado de Mateo Vargas persiste en círculos muy reducidos de exploradores y geógrafos que operan fuera de los circuitos oficiales. Su historia se ha convertido en una especie de leyenda negra, un recordatorio de que no todo en el mundo ha sido mapeado, medido y domesticado. La cota cero es un término que se susurra entre cartógrafos experimentados, un sinónimo de aquellos lugares en el planeta donde la tecnología no solo falla, sino que es activamente rechazada por el entorno. Se habla de fenómenos similares en ciertas zonas del desierto de Gobi, en el corazón de la selva del Congo o en las profundidades de la fosa de las Marianas. Lugares donde las leyes conocidas parecen tener excepciones, puntos ciegos en nuestro entendimiento del mundo que habitamos. La familia de Mateo nunca aceptó la versión oficial de un accidente. Durante años, intentaron sin éxito obtener acceso a los archivos completos de la expedición y a la grabación sin editar. Se encontraron con un muro de silencio corporativo y burocracia. Para ellos, Mateo no fue una víctima del clima o de su propia mente, sino de un descubrimiento que era demasiado peligroso para ser revelado. Sostienen que su último acto no fue de locura, sino de una profunda integridad científica: registrar la verdad, sin importar el coste. Su lucha por la verdad se desvaneció con el tiempo, pero su convicción permanece, un testimonio silencioso de que el mapa oficial de nuestra realidad podría tener vastas áreas en blanco, ocultas a plena vista. Nada añadía una capa de incertidumbre a un mapa que, en lugar de definirse, parecía disolverse bajo sus pies. La misión, financiada por un consorcio minero internacional, tenía un objetivo claro: cartografiar un área de 500 kilómetros cuadrados de valles no explorados, identificando potenciales yacimientos minerales con una eficiencia sin precedentes. Sin embargo, los datos que Mateo comenzó a enviar de vuelta a la base de operaciones contradecían no solo los mapas preexistentes, sino también sus propias mediciones del día anterior, creando un mosaico de información imposible de reconciliar. Hasta que un registro de audio, el último que se recibió de él, cambió todo, convirtiendo un simple informe de progreso en un testamento de lo incomprensible. La grabación, de apenas 90 segundos, no contenía una petición de auxilio ni el pánico de un hombre perdido, sino una descripción fría y analítica de un fenómeno que desafiaba las leyes de la física conocidas. En ese momento, la expedición dejó de ser un proyecto de exploración para convertirse en un expediente clasificado, un secreto corporativo enterrado bajo capas de burocracia. El hombre enviado para trazar líneas en un mapa fue, en cambio, borrado del nuestro. ¿En qué momento una misión de reconocimiento deja de ser una investigación y pasa a ser un error irreversible? Antes de contarte lo que fue registrado en los últimos informes de esta misión, comenta desde dónde estás viendo este documental y suscríbete al canal. Lo que sucedió después no consta en los registros oficiales, pero las evidencias sugieren una realidad mucho más compleja. El conflicto principal se manifestó no como una tormenta o un accidente, sino como una sutil pero enloquecedora disonancia entre la tecnología y la percepción. El GPS de Mateo, un modelo militar de alta precisión GeoSat Pro 7, comenzó a mostrar su posición con un margen de error que crecía exponencialmente cada día, una falla que el manual del fabricante aseguraba que era imposible. Mateo Vargas era, por encima de todo, un profesional metódico.
A sus 38 años, acumulaba más de una década de experiencia en levantamientos topográficos en algunos de los entornos más hostiles del planeta, desde el desierto de Atacama hasta las selvas de Borneo. Su confianza no residía en la suerte ni en la intuición, sino en la infalibilidad de los datos y en la robustez de su equipo. Para él, la Patagonia era simplemente otro conjunto de variables a medir: altitud, densidad de la roca, magnetismo del suelo. El silencio de aquellos valles no era poético, era una ausencia de interferencia acústica. El aislamiento era una condición óptima para la concentración. Los primeros 10 días de la misión transcurrieron según lo previsto. Cada mañana desplegaba su equipo, calibraba los sensores y lanzaba un dron de reconocimiento que le proporcionaba una vista de pájaro del terreno. Por la tarde procesaba los datos y los enviaba vía satélite a Javier, su coordinador en la base de operaciones de Coyhaique. Sus informes eran precisos, concisos y desprovistos de emoción. La única desviación de su estricto protocolo fue una breve conversación, días antes de iniciar la marcha, con un viejo puestero local que, al ver su equipo, le advirtió con una sonrisa desdentada sobre las zonas mudas, donde la tierra se come las distancias. Mateo lo archivó como una curiosidad folclórica, una anécdota irrelevante para un hombre cuya realidad se medía en gigabytes. El día 12 de la expedición, el registro de campo de Mateo Vargas anota la primera inconsistencia grave, el primer dato que se negó a encajar en el ordenado rompecabezas de su mapa. Tras una caminata de 8 horas en dirección este, cubriendo una distancia teórica de 14,3 kilómetros según el podómetro y el sistema de navegación inercial de su traje, se encontró frente a un inconfundible pico rocoso con forma de aguja, que había usado como punto de referencia para iniciar su jornada esa misma mañana. Lo anotó en su terminal como un posible fallo de calibración del dispositivo GeoSat Pro 7, atribuyéndolo a la intensa actividad magnética de la zona, un fenómeno conocido en la región andina. Sin embargo, el manual del equipo, que había memorizado, garantizaba su funcionamiento con una precisión de menos de 1 metro incluso en esas condiciones extremas. Su contacto en la base, Javier, desestimó el incidente por radio satelital con una tranquilidad que irritó a Mateo, sugiriendo fatiga acumulada o un simple error de apreciación visual debido a la monotonía del paisaje. Para un cartógrafo de la experiencia de Mateo, cuya vida entera se regía por la certeza absoluta de las coordenadas, esta sugerencia fue el primer golpe a su confianza profesional, una grieta imperceptible en el muro de lógica que lo protegía del caos de la naturaleza salvaje. Esa noche, acampado en un valle que, según sus instrumentos, debía estar a kilómetros de distancia del punto de partida, Mateo revisó los datos por 10ª vez, buscando el error humano que justificara la anomalía. No lo encontró. No había error en sus cálculos. La ruta trazada en el mapa digital de su tableta era una línea recta e inequívoca, pero la realidad de su viaje, la evidencia de sus propios músculos doloridos y el testimonio de sus ojos, había sido un círculo perfecto. Por primera vez en su carrera, sintió el peso del silencio patagónico no como paz, sino como una presencia indiferente y opresiva, un vacío que parecía observar. En sus notas personales, describió una extraña sensación de vacío acústico, como si el paisaje absorbiera activamente el sonido de sus propios pasos, de su respiración, dejándolo en un aislamiento casi absoluto que iba más allá de la mera soledad. La duda comenzó a instalarse no solo sobre la fiabilidad de sus herramientas, valoradas en cientos de miles de euros, sino sobre su propia capacidad para interpretar el entorno. La advertencia del viejo puestero, que le habló de zonas mudas donde la tierra se traga las distancias, resonó en su memoria, ya no como una superstición folclórica, sino como una premonición inquietante que había decidido ignorar por una arrogancia puramente técnica. Durante la 3ª semana, el fenómeno se intensificó, dejando de ser una anécdota aislada para convertirse en un patrón recurrente y enloquecedor. Los drones de reconocimiento aéreo que lanzaba cada mañana para mapear el terreno cercano enviaban imágenes que no se correspondían en absoluto con lo que Mateo veía desde el suelo. Valles estrechos y angostos aparecían en la pantalla de su terminal como amplias llanuras desoladas. Ríos que serpenteaban ante sus ojos se mostraban en la cartografía digital como líneas perfectamente rectas, como si hubieran sido trazadas con una regla. Javier, desde la seguridad de la base, insistía con creciente impaciencia en que la señal del satélite podría estar siendo distorsionada por tormentas solares. Una explicación plausible a nivel teórico, pero que no calmaba la creciente ansiedad de Mateo. La comunicación entre ambos se volvió tensa, casi hostil.
Mateo reportaba hechos verificables, datos crudos que demostraban una anomalía geográfica sin precedentes, mientras que Javier respondía con protocolos de reinicio y soluciones de manual que resultaban completamente inútiles, tratándolo como un operario novato. La soledad de Mateo se profundizó. Ya no solo estaba aislado físicamente por cientos de kilómetros de naturaleza virgen, sino también profesionalmente, atrapado entre una realidad que se negaba a ser medida y una organización que se negaba a creerle. El desgaste físico era evidente, un peaje que su cuerpo, a pesar del riguroso entrenamiento, comenzaba a pagar con creces. Las raciones energéticas, calculadas para un avance constante, apenas reponían las calorías quemadas en jornadas que se sentían el doble de largas. Sin embargo, el impacto psicológico era mucho más severo y corrosivo. Mateo comenzó a desconfiar de su propia memoria, un síntoma que lo aterrorizaba más que cualquier tormenta. ¿Realmente había dejado esa marca en la roca o la estaba imaginando para romper la monotonía? ¿Era aquel el mismo grupo de árboles achaparrados que había pasado por la mañana o una réplica exacta creada por un paisaje que se burlaba de él? La monotonía de los picos y valles repetitivos, que al principio le pareció majestuosa, se convirtió en un laberinto mental opresivo. Empezó a llevar un registro paralelo, escrito a mano en un cuaderno de papel resistente al agua, comparando sus percepciones sensoriales con los datos fríos e ilógicos que vomitaban sus instrumentos. Las dos versiones de la realidad rara vez coincidían, creando una disonancia cognitiva que lo dejaba exhausto. La presión por cumplir los plazos de la misión se desvaneció por completo, reemplazada por una necesidad más primaria y desesperada, comprender si el fallo estaba en el mundo que lo rodeaba o dentro de su propia mente. El miedo a registrar algo que no debía existir, a trazar un mapa de su propia locura, se instaló en su rutina diaria. Un temor sutil a que el producto final de su trabajo no fuera un reflejo de la Tierra, sino de su propio inexorable colapso. La situación técnica empeoró drásticamente el día 21. El dron de reconocimiento, su única herramienta para obtener una perspectiva objetiva del terreno, comenzó a fallar de formas inexplicables. La batería, que normalmente duraba 45 minutos de vuelo, se agotaba en menos de 5 cada vez que sobrevolaba un valle específico al oeste de su posición. Además, la transmisión de vídeo se corrompía con una estática densa y pulsante precisamente en esas áreas, mostrando imágenes fantasmales de la misma geografía, pero con sutiles y perturbadoras alteraciones. Árboles donde no los había, arroyos que fluían en sentido contrario. Cuando reportó estas fallas a Javier, la respuesta ya no fue de condescendencia, sino de una frialdad burocrática que lo heló por dentro. Javier le recordó las cláusulas de su contrato, la importancia de seguir el protocolo de la misión sin desviaciones y la necesidad de confiar en el equipo principal, el Geosat Pro 7. Implícitamente lo estaba acusando de incompetencia, o peor aún, de sabotear la misión con excusas para justificar su falta de progreso. Mateo comprendió que cualquier intento de explicar la verdadera naturaleza del problema sería interpretado como un delirio. Estaba completamente solo, no solo geográficamente, sino también en su lucha por la cordura. La empresa que lo había enviado a definir el mundo se había convertido en otro muro, uno que se negaba a ver la grieta que se abría en la realidad. El día 25, Mateo se enfrentó a una decisión crítica que marcó un punto de no retorno logístico. Al hacer un inventario de sus suministros, se dio cuenta de una discrepancia aterradora. Había consumido provisiones para 25 días de marcha intensiva, lo que debería corresponder a un avance de casi 300 kilómetros. Sin embargo, su posición neta, triangulada a duras penas con referencias visuales y los pocos datos coherentes que podía obtener, indicaba que apenas se había alejado 40 kilómetros de su punto de inserción original. La Tierra no solo se tragaba las distancias, se tragaba su tiempo y sus recursos. Regresar era ahora tan peligroso como avanzar. ¿Cómo podría navegar de vuelta a través de un terreno que reescribía sus propias reglas a cada paso? ¿Podría confiar en sus huellas? ¿O también estas serían parte de la ilusión? Atrapado entre la espada de un avance incierto y la pared de un retorno imposible, tomó una decisión que rompía con todos los protocolos. En lugar de seguir la ruta planificada hacia el norte, se desvió hacia el oeste, hacia el valle donde el dron fallaba sistemáticamente. Estaba convencido de que allí encontraría el epicentro de la anomalía. En su comunicación de esa tarde con Javier, reportó simplemente una desviación menor para evitar un obstáculo geológico imprevisto. Fue una mentira calculada, el primer acto deliberado de insubordinación en su carrera. Un paso hacia un territorio del que sabía, instintivamente, que no podría volver. El día 28, una ventisca inesperada, de una violencia que no aparecía en ningún pronóstico meteorológico, lo obligó a buscar refugio en una profunda grieta entre dos formaciones rocosas. El viento aullaba fuera con una furia sobrenatural, borrando el mundo bajo un manto blanco y cegador de nieve y hielo. Fue allí, en la penumbra de su refugio improvisado, tiritando a pesar de su traje térmico, donde su pie tropezó con algo semienterrado en el suelo helado.
Al principio pensó que era una raíz o una roca, pero al excavar con las manos entumecidas por el frío, desenterró una mochila de cuero, podrida por la humedad y el tiempo, de un diseño militar que no se veía en décadas. El cuero estaba agrietado y endurecido, y las hebillas de latón estaban cubiertas de una gruesa capa de verdín. El corazón le latió con una mezcla de miedo y una extraña esperanza. La presencia de un objeto humano en aquel desierto de soledad era una anomalía tan grande como las que registraban sus instrumentos. Con un esfuerzo, logró forzar las correas y abrirla. Dentro, envueltos cuidadosamente en un trozo de tela encerada que se deshizo al tacto, encontró un diario de campo de tapa dura y un mapa topográfico enrollado, dibujado a mano con una precisión asombrosa. Las anotaciones del diario, escritas con una caligrafía precisa pero cada vez más errática, pertenecían a un tal Sargento Rojas, agrimensor del ejército chileno, con fecha de 1973. La última entrada del diario estaba fechada apenas a unos cientos de metros de donde Mateo se encontraba ahora. Mientras leía las páginas amarillentas a la luz temblorosa de su linterna frontal, un escalofrío recorrió su espalda, uno que no tenía nada que ver con la temperatura bajo cero del exterior. El sargento Rojas describía con una desesperación técnica y detallada, casi idéntica a la suya, los mismos fenómenos que él estaba Hablaba de ecos visuales, de cómo los puntos de referencia parecían cambiar de lugar durante la noche, como si el paisaje se reorganizara mientras dormía. Describía la frustración de caminar durante horas en línea recta para terminar en el mismo punto, la locura de sus brújulas girando sin control y la sensación opresiva de que la Tierra no quería ser medida, como si tuviera una conciencia pasiva y hostil. Rojas también mencionaba la indiferencia de sus superiores, que atribuían sus informes a la fatiga de combate o al consumo de alcohol. Mateo sintió una conexión inmediata y aterradora con aquel hombre. No estaba loco, no era un fallo de sus equipos, era un patrón, una característica intrínseca y maligna de aquel lugar. El miedo a estar perdido, que era un miedo profesional, se transformó en el terror primordial de estar en un sitio que, activamente, se defendía de ser encontrado, un lugar que borraba a quienes intentaban descifrarlo. El diario no era una reliquia, era un espejo. El mapa del sargento era un documento fascinante y aterrador, una obra de cartografía herética. A diferencia de los mapas topográficos modernos que se basan en proyecciones matemáticas y datos satelitales objetivos, este estaba lleno de anotaciones subjetivas y desesperadas que intentaban describir lo indescribible. Frases como «aquí el tiempo se ralentiza» o «las brújulas apuntan al suelo» aparecían escritas en los márgenes junto a las curvas de nivel. En el centro exacto del área que Mateo debía cartografiar para la compañía minera, Rojas había dibujado un círculo perfecto, un vacío en la topografía, sin ningún rasgo geográfico en su interior. Lo había etiquetado con una caligrafía temblorosa como «cota cero», el punto ciego. La última entrada del diario era casi ilegible, manchada por la humedad y posiblemente por sangre. «He visto el círculo, no hay salida. El mapa es la trampa, no mide el terreno, lo crea». Esta revelación lo cambió todo de forma irreversible. Mateo ya no luchaba contra un error técnico o una anomalía geofísica, sino contra un enigma geográfico con sus propias reglas, un laberinto que había cobrado al menos una vida antes que la suya. La misión de la compañía minera, con sus objetivos económicos y sus plazos, se volvió instantáneamente irrelevante, un absurdo frente a la magnitud de lo que había encontrado. Con la ventisca amainando al amanecer del día 29, Mateo tomó una decisión que sellaría su destino. La lógica de la supervivencia dictaba que debía intentar usar la información del diario para encontrar una ruta de escape, pero su instinto de cartógrafo, ahora pervertido por el descubrimiento, le exigía lo contrario. Tenía que llegar a la cota cero. En lugar de intentar regresar a su punto de extracción, decidió seguir el mapa del sargento, adentrándose aún más en el corazón de la anomalía. Su lógica profesional le decía que si Rojas había identificado el epicentro del fenómeno, quizás también había encontrado una forma de sortearlo, o al menos de entenderlo antes de desaparecer. Su siguiente comunicación con Javier fue deliberadamente vaga y final. Reportó que la tormenta había dañado irreparablemente parte de su equipo de comunicación y navegación, y que se dirigiría a un punto más elevado para intentar restablecer una mejor señal.
una mentira plausible que le compraría tiempo y silencio. A partir de ese momento, apagó su teléfono satelital, desconectándose definitivamente del mundo exterior. Estaba solo con los fantasmas de un agrimensor desaparecido 40 años atrás, siguiendo un mapa dibujado con la tinta de la desesperación, adentrándose voluntariamente en el corazón de un lugar que devoraba la lógica espacial. Ya no era un empleado, era un peregrino hacia el centro de un mapa imposible. Los siguientes días se convirtieron en un ejercicio de supervivencia y paranoia. Siguiendo las crípticas indicaciones del mapa de Rojas, Mateo avanzaba por un terreno que parecía jugar con él, un adversario inteligente que cambiaba las reglas a su antojo. Los caminos que se pliegan sobre sí mismos que el sargento había descrito en su bitácora eran una realidad tangible y enloquecedora. Recorría un sendero que bordeaba una cadena de colinas durante horas, sintiendo el esfuerzo en cada músculo, solo para mirar atrás y ver su propio campamento de la noche anterior a escasa distancia, como si apenas hubiera avanzado unos metros. La sensación de ser observada era constante, una presión palpable en la nuca, aunque no había fauna de gran tamaño en la zona y el viento era el único sonido audible. Era el paisaje mismo el que parecía vigilarlo, una inteligencia pasiva e inescrutable que lo mantenía atrapado en su red geodésica. Su reloj digital, un cronómetro de alta precisión certificado para expediciones, comenzó a fallar de formas sutiles pero perturbadoras. A veces saltaba horas enteras hacia adelante, otras se detenía por completo durante minutos que se sentían como una eternidad. El tiempo, al igual que el espacio, se había vuelto maleable y poco fiable, otra variable que se negaba a ser medida. El hombre que había llegado para imponer un orden cartesiano al mundo se encontraba ahora a merced de un caos que operaba con una lógica propia y aterradora. El aislamiento progresivo, ahora autoimpuesto, erosionó su disciplina de campo hasta convertirla en un vago recuerdo. Dejó de registrar sistemáticamente los datos en su terminal, que ahora solo mostraba mensajes de error y coordenadas aleatorias que lo situaban en mitad del Océano Pacífico. Su único anclaje a la realidad, su única fuente de verdad, era el viejo diario de cuero y el mapa dibujado a mano. Se aferraba a ellos como un texto sagrado, releyendo las entradas del sargento Rojas cada noche a la luz de su linterna frontal, buscando pistas, patrones o advertencias que pudiera haber pasado por alto en su primera lectura. La dinámica con su entorno cambió fundamentalmente. Ya no intentaba imponerle un orden a través de la medición y la tecnología. Ahora intentaba leer sus patrones, sobrevivir a sus reglas, escuchar su lenguaje silencioso. La fatiga crónica se apoderó de su cuerpo, un agotamiento profundo que no se aliviaba con el descanso. Sus sueños se llenaron de pasillos interminables, laberintos de roca y mapas con coordenadas que se borraban solas mientras intentaba leerlas. La línea entre el observador y lo observado se difuminó hasta desaparecer. Mateo, el hombre que definía el espacio, sentía como el espacio lo redefinía a él, despojándole de sus certezas, de su identidad y lentamente de su cordura, una por una, con una paciencia geológica. El día 34 de la expedición, tras una jornada particularmente agotadora ascendiendo por una ladera de pizarra suelta, Mateo encontró la primera corroboración irrefutable de que no solo seguía el mapa de Rojas, sino sus mismos pasos. En una pequeña oquedad en la roca, exactamente donde el mapa del sargento indicaba con un pequeño círculo y la anotación refugio del viento cortante, encontró una lata de conservas oxidada del ejército chileno, con una fecha de fabricación de 1971. Junto a ella, 3 casquillos de bala de un fusil Mauser, el arma reglamentaria de la época. El hallazgo lo sacudió profundamente. Era una prueba tangible, un eco de la presencia de Rojas en aquel mismo punto casi 40 años antes. La desesperación del sargento, que hasta ahora había sido un relato abstracto en un diario, se convirtió en una realidad física y presente. Mateo se imaginaba a Rojas acurrucado en ese mismo hueco, temblando de frío, quizás disparando al aire en un ataque de frustración o para ahuyentar a un enemigo que solo existía en el paisaje o en su mente. Esta conexión a través del tiempo no le proporcionó consuelo, sino una sensación de fatalidad ineludible. Estaba atrapado en un ciclo, repitiendo una historia cuyo final ya estaba escrito en el silencio de aquellas montañas y en la desaparición de un hombre. La confianza en el mapa de Rojas, ahora solidificada por la evidencia, lo llevó a seguir instrucciones cada vez más extrañas y anticientíficas. El mapa no solo contenía rutas y curvas de nivel, sino también advertencias y preceptos que parecían sacados de un manual de supersticiones.
Una nota en el margen de un valle especialmente cerrado decía: «No cruzar al mediodía, las sombras mienten». Mateo, a pesar del escepticismo que aún le quedaba, esperó pacientemente durante horas hasta que el sol comenzó a descender, y solo entonces se aventuró a cruzar. A mitad del valle notó que las sombras de las rocas no se proyectaban de forma natural. Parecían alargarse y contraerse rítmicamente, como si respiraran, creando una ilusión óptica que hacía imposible juzgar las distancias o la forma del terreno. Cualquier cartógrafo que hubiera intentado mapear ese lugar al mediodía habría registrado una topografía completamente falsa. Rojas no estaba loco, había aprendido a descifrar las reglas de un entorno que desafiaba activamente la percepción humana. Mateo empezó a entender que la tecnología no fallaba por un error de diseño, sino porque estaba programada para interpretar una realidad física constante, y aquel lugar era cualquier cosa menos constante. Su fe en los datos fue reemplazada por una fe en la experiencia empírica y desesperada de un hombre muerto. El día 37, el fenómeno se manifestó de una forma nueva y más perturbadora. Tras seguir el curso de un arroyo helado durante todo el día, llegó a una cascada que caía sobre una formación de rocas basálticas de un color negro intenso. La reconoció al instante. Era un dibujo increíblemente detallado que ocupaba una página entera en el diario de Rojas, con la anotación «La cascada que nunca se congela». El agua, efectivamente, fluía con fuerza a pesar de que la temperatura ambiente estaba varios grados bajo cero. Acampó allí, sintiendo una extraña sensación de logro, como si hubiera alcanzado un hito importante en su peregrinaje. A la mañana siguiente, continuó su camino siguiendo una flecha en el mapa que indicaba una ruta hacia el este. Después de 8 horas de caminata extenuante por un terreno escarpado, el sonido familiar del agua cayendo lo alertó. Al asomarse por un saliente rocoso, se quedó paralizado. Abajo, en el fondo del nuevo valle, se encontraba la misma cascada, idéntica en cada detalle, el mismo caudal de agua, las mismas rocas basálticas negras. No era un bucle que lo había devuelto al mismo lugar. Sus instrumentos, aunque poco fiables, confirmaban que estaba a más de 10 kilómetros de su campamento anterior. El paisaje se estaba duplicando. El horror de esta nueva revelación fue absoluto, una violación de la lógica espacial mucho más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Presa de un pánico frío y irracional, Mateo desplegó el mapa de Rojas sobre una roca plana, buscando una explicación. Sus manos temblaban mientras repasaba el dibujo de la cascada. Fue entonces cuando notó algo que había pasado por alto. Una diminuta anotación en la esquina inferior de la página, escrita con una letra tan pequeña que era casi ilegible. Decía: «El eco visual. No confíes en el primero. La Tierra aquí tiene memoria y la repite». La frase lo golpeó con la fuerza de una revelación. Rojas también lo había visto. También había caído en la trampa de la duplicación. Esto no era un fenómeno aleatorio. Era otra regla del lugar, una prueba o un mecanismo de defensa. El sargento no solo le había dejado un mapa, le había legado una guía para navegar por un laberinto psicogeográfico. La sensación de no estar solo, que antes había sido una fuente de terror, se transformó en una extraña camaradería con un fantasma. Ya no seguía simplemente un mapa. Estaba inmerso en un diálogo a través del tiempo con el único hombre que había entendido la verdadera naturaleza de aquel territorio. Su propia experiencia se fusionaba con la de Rojas, y la línea entre sus dos historias comenzaba a desvanecerse por completo. La misión de la compañía minera era ahora un absurdo, un recuerdo de una vida anterior. Esta revelación marcó el abandono final de su identidad como científico. Comprendió que intentar aplicar la lógica convencional a aquel lugar era en sí mismo una forma de locura. La única manera de sobrevivir, o al menos de avanzar, era abrazar por completo la irracionalidad del entorno y confiar ciegamente en las advertencias del sargento. Tomó una decisión que iba en contra de todos sus instintos y de toda su formación. Ignoró deliberadamente la segunda cascada, el eco visual, y forzó una nueva ruta hacia el sur, una dirección que no parecía tener sentido lógico, pero que según una vaga indicación en el mapa lo alejaría de la zona de repetición. Fue un acto de fe ciega, una rendición total al conocimiento esotérico de su predecesor. A partir de ese momento, dejó de luchar contra las anomalías y empezó a utilizarlas como sus propias herramientas de navegación. El miedo no desapareció, pero se transformó en una hipervigilancia, una atención constante a los detalles más sutiles del paisaje, buscando los patrones que Rojas había insinuado. Mateo Vargas, el cartógrafo, había muerto. En su lugar, había un superviviente que leía la Tierra no con satélites, sino con los ojos de un hombre que ya había sido devorado por ella 40 años atrás. El día 40 marcó una transformación fundamental en la metodología de Mateo Vargas.
Abandonó por completo los protocolos de la compañía minera, que se habían revelado no solo inútiles, sino contraproducentes. Su nueva Biblia era el diario del sargento Rojas, y su brújula las crípticas advertencias de un hombre muerto. Cada mañana, en lugar de calibrar sensores, dedicaba 1 hora a estudiar el mapa dibujado a mano y a memorizar las anotaciones del sargento, tratando de internalizar la lógica perversa del terreno. Su primera prueba consciente de este nuevo método fue al enfrentarse a un estrecho desfiladero que, según Rojas, jugaba con la luz. Recordando la nota sobre las sombras que mienten, Mateo decidió acampar en la entrada y observar el comportamiento de la luz durante un ciclo completo de 24 horas. Lo que registró en su cuaderno de campo fue asombroso. Al mediodía, las sombras se proyectaban de forma errática, creando la ilusión de que el desfiladero era mucho más ancho y corto de lo que realmente era. Sin embargo, durante el crepúsculo y el amanecer, la luz rasante revelaba su verdadera y peligrosa estrechez. Era una trampa óptica natural, un filtro diseñado para desorientar. Al cruzarlo a la hora correcta, siguiendo el consejo del fantasma de Rojas, sintió por primera vez que no estaba luchando contra el caos, sino aprendiendo las reglas de un sistema ordenado, aunque incomprensible para la ciencia convencional. Su miedo no disminuyó, pero se transmutó en una forma de respeto reverencial y cauteloso. En un intento por establecer una nueva línea de base fiable, completamente independiente de su tecnología comprometida, Mateo decidió recurrir al método de navegación más antiguo y fundamental: la astronomía. Durante una noche despejada, pasó horas realizando mediciones con un sextante improvisado y su cronómetro analógico, el único dispositivo de tiempo que parecía inmune a las fluctuaciones locales. Su objetivo era calcular su latitud y longitud a partir de la posición de la Cruz del Sur y otras constelaciones australes de referencia. Sin embargo, los resultados que obtuvo tras aplicar las correcciones y fórmulas trigonométricas fueron una aberración. Según sus cálculos, se encontraba a más de 300 kilómetros al suroeste, en medio del Océano Pacífico. Repitió las mediciones 3 veces, con una precisión casi febril, pero el resultado fue consistentemente el mismo. La anomalía no era solo terrestre, se extendía hacia el cielo. O bien las estrellas mismas estaban fuera de lugar, o el tejido del espacio-tiempo en su ubicación estaba tan deformado que la luz de los astros llegaba a él por una trayectoria distorsionada. Esta constatación fue un golpe psicológico devastador. Si no podía confiar ni en la roca bajo sus pies ni en las estrellas sobre su cabeza, ¿qué certeza le quedaba? La paranoia se expandió del suelo al cosmos, dejándolo atrapado en una burbuja de irrealidad de la que no había escapatoria lógica. Su aislamiento ya no era solo geográfico, era absoluto. La degradación física se aceleró, convirtiéndose en un factor crítico en su toma de decisiones. La constante tensión y el esfuerzo de moverse por un terreno que se resistía activamente a su paso estaban agotando sus reservas de energía a un ritmo alarmante. Perdió más de 10 kilos y una persistente febrícula lo mantenía en un estado de perpetuo agotamiento. Sin embargo, el coste cognitivo era aún mayor. La necesidad de reevaluar constantemente sus percepciones sensoriales y de desconfiar de su propia memoria lo sumió en un estado de hipervigilancia que le impedía descansar de verdad. Comenzó a hablar solo, recitando en voz alta pasajes del diario de Rojas, no como un síntoma de locura, sino como un intento desesperado de anclar sus pensamientos, de darles una forma sonora y tangible en medio del silencio opresivo. La sensación de ser observado se intensificó, pero cambió de naturaleza. Ya no era la mirada de un predador oculto, sino la atención sin párpados de la propia geología. Sentía el peso de las montañas sobre él, la indiferencia de los ríos, la paciencia de las rocas. El paisaje no era un telón de fondo para su lucha, era el adversario, un ente consciente y pasivo que lo estaba desgastando lentamente, esperando a que cometiera el último error. Su lucha por la supervivencia se había convertido en una batalla contra la erosión de su propia mente.
Siguiendo otra de las enigmáticas pistas del sargento, que en su mapa había dibujado una línea sinuosa con la anotación «El agua aquí tiene memoria», sigue los cauces secos, los caminos que la tierra ya ha olvidado, Mateo localizó el lecho de un antiguo río que descendía de las cumbres. Durante 2 días siguió su curso tortuoso, un corredor de piedras lisas y arena que contrastaba con la hostilidad del terreno circundante. Y por primera vez en semanas, el mundo pareció volver a la normalidad. Su brújula analógica, que había estado girando sin sentido, se estabilizó, apuntando a un norte magnético coherente. Las distancias que recorrían volvían a corresponderse con el esfuerzo invertido. El aire parecía más claro, los sonidos más nítidos. Incluso avistó un cóndor planeando en las alturas, la primera señal de vida animal en mucho tiempo. Una oleada de esperanza tan intensa que casi dolía lo invadió. Quizás Rojas había encontrado una red de corredores seguros, venas en el cuerpo de la tierra anómala que estaban libres de su influencia. Se aferró a esta idea con la fuerza de un náufrago. Este respiro, esta falsa sensación de control, fue el interludio más cruel de toda su expedición. Una trampa psicológica mucho más sutil y devastadora que cualquier distorsión espacial. Le devolvió brevemente lo que le había quitado, solo para poder arrebatárselo de nuevo de una forma más brutal. La esperanza se hizo añicos al tercer día de seguir el cauce seco. Tras doblar un recodo flanqueado por altas paredes de granito, el lecho del río desembocó abruptamente en un valle cerrado. Y allí, frente a él, estaba la cascada de rocas basálticas negras, el eco visual que ya había encontrado días atrás. Era idéntica en cada detalle, el mismo caudal de agua desafiando el frío, el mismo sonido atronador. El horror no provino de la desorientación, sino del reconocimiento. El corredor seguro no era una salida, era un conducto que lo había llevado directamente de vuelta al corazón de la trampa, a una de las zonas de mayor inestabilidad. El paisaje no solo se repetía, sino que parecía canalizarlo activamente hacia sus puntos más peligrosos. Se sintió como una rata en un laberinto diseñado por una inteligencia sádica. Se desplomó sobre las piedras, no por el cansancio físico, sino por el peso de la derrota absoluta. El laberinto no solo era espacial, era narrativo. Parecía conocer sus esperanzas y utilizarlas para crear bucles de decepción cada vez más estrechos. Comprendió que no había una salida lógica, ni siquiera siguiendo las reglas de Rojas. El sargento no había encontrado una escapatoria, simplemente había cartografiado las diferentes salas de su prisión antes de perecer en una de ellas. Fue en el fondo de ese cañón, frente al eco de la cascada, donde la desesperación de Mateo cristalizó en una nueva y última estrategia, un acto final de desafío científico. Si no podía cartografiar el terreno, cartografiaría la anomalía misma. Sacó de su mochila su último cuaderno de campo intacto y trazó una tabla. A partir de ese momento, cada vez que experimentaba una distorsión, la registraba con una precisión obsesiva. Creó columnas para la hora, la duración, el tipo de fenómeno visual, espacial, temporal, auditivo, la magnitud estimada del error de sus instrumentos y una descripción subjetiva de sus efectos. Dejó de intentar encontrar un camino coherente y comenzó a trazar un mapa de la incoherencia. Registró cómo los bucles espaciales parecían tener un periodo refractario de varias horas, cómo las distorsiones auditivas se intensificaban antes de un cambio topográfico brusco, y cómo los fallos temporales de su reloj parecían correlacionarse con la proximidad de grandes masas de roca de cuarzo. Su misión ya no era para la compañía minera, ni siquiera era por su propia supervivencia. Se había convertido en el primer y único estudioso de un fenómeno natural imposible. Un científico de campo en el laboratorio más hostil del mundo. Este cambio de enfoque le proporcionó una extraña calma, la claridad de quien ha aceptado su destino y decide dedicar sus últimos momentos a la única tarea que le queda: comprender. Durante los siguientes 5 días, Mateo avanzó con un nuevo propósito. Ya no buscaba una salida, sino el epicentro. Su mapa de errores comenzó a revelar un patrón innegable. La frecuencia y la magnitud de las distorsiones aumentaban de forma exponencial a medida que se movía en una dirección específica, hacia el oeste. Superpuso sus datos sobre el mapa del sargento Rojas y la correlación lo dejó sin aliento. Todas sus líneas de creciente anomalía convergían en un único punto, el círculo en blanco que Rojas había etiquetado como cota cero, el punto ciego.
Ya no había duda. Aquel lugar era el origen, la fuente de la que emanaba toda la irrealidad que lo había consumido. La decisión fue instantánea y desprovista de emoción. Iría allí, no para encontrar una explicación que pudiera llevar de vuelta al mundo, sino para completar su último mapa, para llegar al corazón del enigma, aunque eso significara no volver jamás. Su expedición ya no era una huida, sino una disección. Siguiendo la brújula de su propia locura cuantificada, se dirigió hacia el punto donde todas las líneas de su mapa imposible se encontraban, con la determinación sombría de un hombre que camina conscientemente hacia el final de todo lo que conoce. El día 42 de la expedición, tras 2 jornadas de avance casi en trance hacia el epicentro de su mapa de errores, Mateo Vargas emergió de un cañón estrecho y se encontró al borde de un precipicio. Abajo, extendiéndose ante él con una perfección geométrica imposible, se encontraba el destino que había estado buscando y temiendo a partes iguales. Era un claro perfectamente circular, un valle de unos 2 kilómetros de diámetro, completamente plano y cubierto de una hierba corta, densa y de un extraño color gris ceniza. Estaba rodeado por un anfiteatro de picos rocosos tan idénticos en forma, altura y erosión, que parecían un reflejo especular el uno del otro, una corona pétrea diseñada por una inteligencia no humana. Era, sin la menor sombra de duda, el lugar que el sargento Rojas había marcado en su mapa, la Cota Cero. El aire aquí era diferente, extrañamente inmóvil y pesado. El viento que soplaba con fuerza en el cañón a su espalda se detenía bruscamente en el borde del claro, dejando el interior en un silencio absoluto y antinatural. No era la ausencia de ruido, era una presencia, un vacío sonoro total que presionaba los tímpanos. Ni el zumbido de un insecto, ni el canto de un pájaro, ni el susurro de una hoja. Con la determinación sombría de un hombre que ya ha aceptado las consecuencias de sus actos, Mateo comenzó el descenso. Cada paso hacia el valle era un paso hacia el final de su propio mapa. Una vez en el fondo del valle, la sensación de irrealidad se intensificó. Sus botas no hacían el menor ruido al pisar la hierba compacta, que se sentía extraña bajo sus pies, como una alfombra artificial. Sacó su brújula analógica. La aguja giraba locamente, sin encontrar el norte, como si estuviera en el centro de un campo magnético de una potencia inimaginable. Su GPS, que había vuelto a encender en un último y fútil intento de anclarse a la realidad, no captaba ninguna señal, mostrando el mensaje «Error de adquisición de satélites». Este era el epicentro de la anomalía, el punto donde las leyes de la navegación y quizás de la física conocida dejaban de aplicarse. Con una calma que lo sorprendió a sí mismo, inició un experimento metódico. Eligió uno de los picos como referencia visual y comenzó a caminar en línea recta hacia él, contando cada uno de sus pasos y midiendo el tiempo con su cronómetro. Caminó durante 47 minutos, contando 5.124 pasos, una distancia que debería haberlo llevado, como mínimo, a la base de la ladera. Sin embargo, al girarse, descubrió con un horror frío y lúcido que seguía exactamente en el centro del claro. El monolito de granito que había usado como punto de partida se alzaba ahora no a su espalda, sino frente a él. Estaba atrapado. El lugar no lo contenía con muros, sino con una geometría imposible. Durante las siguientes horas, que se sintieron como días, Mateo lo intentó todo con la desesperación metódica de un científico atrapado en su propio experimento. Corrió en una dirección hasta que sus pulmones ardieron, solo para detenerse, exhausto, en el mismo punto central. Intentó anclar una cuerda a una roca y alejarse, pero la cuerda siempre acababa aflojándose inexplicablemente, como si la distancia que creaba se anulara a sí misma. Trató de navegar usando la posición del sol, pero las sombras en el claro se comportaban de forma ilógica, acortándose cuando deberían alargarse, moviéndose en la dirección equivocada. Cada intento, cada aplicación de la lógica y la física fracasaba de la misma manera predecible y enloquecedora. Desplegó por última vez el mapa del sargento Rojas, sus manos temblorosas repasando el círculo vacío. La frase final del diario, «El mapa es la trampa», resonó en su mente, ya no como una metáfora de la desorientación,
sino como una descripción literal y precisa. El lugar no era un punto en un mapa, era un mecanismo que se activaba al intentar medirlo, una singularidad geográfica que se definía por su propia imposibilidad de ser cartografiada desde fuera. El punto de no retorno no era una línea que había cruzado en el terreno, era aquel círculo perfecto que ahora lo contenía. Finalmente, se detuvo. El sol comenzaba a descender tras los picos simétricos, bañando el valle en una luz gris y sin vida. Se sentó sobre una roca lisa y fría en el centro exacto del claro, el único punto que parecía tener una existencia estable. Ya no sentía pánico ni desesperación. En su lugar, una extraña y profunda lucidez, la claridad de un cartógrafo que finalmente encuentra la clave para leer un mapa incomprensible. La gran superación no fue encontrar una vía de escape, sino aceptar que no la había. Comprendió que su misión nunca había sido trazar líneas para una compañía minera. Su verdadero propósito, el destino que lo había llevado hasta allí a través de una cadena de fallos y descubrimientos, era ser el primer y último testigo consciente de la cota cero. No era una rendición, sino una redefinición de la victoria. Si no podía llevar el mapa al mundo, entonces dejaría un registro del mapa en el corazón mismo del enigma. Su lucha contra el caos había terminado. Ahora solo quedaba el acto final de describirlo, de darle un nombre y unas propiedades, de imponerle un orden a través del lenguaje antes de ser completamente absorbido por él. Era su último acto profesional, el informe final de una expedición al borde de la realidad conocida. Con un movimiento lento y deliberado, como si realizara un ritual, sacó de un bolsillo interior de su chaqueta el único dispositivo electrónico que, milagrosamente, todavía funcionaba. Era su grabadora de audio personal, un pequeño dispositivo de titanio que usaba para tomar notas de voz rápidas en el campo. Comprobó la pantalla. La batería indicaba un 7%. Suficiente. El pequeño piloto rojo se encendió al presionar el botón de grabar, un único punto de color y calidez en el mundo gris y silencioso que lo rodeaba. La decisión de grabar su voz en lugar de escribir en su último cuaderno no fue casual. Un texto podía perderse, las páginas podían pudrirse como las del diario de Rojas, pero una voz era un testimonio más fundamental, una vibración, una prueba de existencia lanzada contra el silencio absoluto. Era su último acto de humanidad, una forma de imprimir su conciencia en las ondas sonoras, aunque nadie llegara a escucharlas jamás. Sostuvo el pequeño aparato frente a sus labios, respiró hondo el aire inmóvil del valle y con una calma que desmentía la situación, comenzó a hablar. No era un mensaje de despedida para su familia, ni un grito de auxilio desesperado. Era su último acto como cartógrafo. Su voz, registrada con una claridad sorprendente por el micrófono de alta sensibilidad, no era la de un hombre al borde del colapso, sino la de un científico exponiendo sus conclusiones en un congreso. Era mesurada, técnica y estaba completamente desprovista de pánico o autocompasión. Informe de campo final. Expedición a Aysén. Día 47. Estimado. Mateo Vargas, cartógrafo. Comenzó, estableciendo el protocolo hasta el final. Describió con una precisión milimétrica las dimensiones del claro, el radio de 1,06 kilómetros que había logrado inferir a través de la repetición de sus experimentos fallidos. Describió la simetría perfecta de los picos circundantes, la composición de la extraña hierba gris y, sobre todo, las propiedades acústicas del lugar, postulando una teoría sobre una absorción sónica casi total, causada por la estructura geológica del subsuelo. Describió la distorsión espacio-temporal no como un fenómeno caótico, sino como una propiedad medible y consistente, una curvatura del espacio-tiempo local que creaba un bucle geodésico finito del que era imposible escapar. Estaba cartografiando el lugar, no con un teodolito o un GPS, sino con su propia voz, aceptando que el precio por completar ese mapa imposible era él mismo. Su informe no era para la compañía minera, era para la posteridad, un mensaje en una botella lanzado desde el borde de la realidad. La grabación culmina con una hipótesis que hiela la sangre, una síntesis de su propia experiencia y de las advertencias del sargento Rojas. No es un error del espacio,
dice su voz con una calma absoluta. Es una resonancia topográfica. El terreno no se repite, resuena. Pliega el espacio sobre sí misma en respuesta a la observación y la medición. La única forma de percibir su verdadera forma es desde dentro, pero desde dentro no hay salida. El mapa no puede existir fuera del territorio. Hizo una pausa, la única en toda la grabación. Un breve instante de silencio cargado de significado. Luego pronunció las últimas palabras, la conclusión final de su investigación, la frase que cerraría para siempre su expedición y su vida. He logrado medirlo, he comprendido su lógica. El mapa está completo. Otra pausa, más corta. El mapa soy yo. Inmediatamente después de esa frase, la grabación registra un sonido seco, el del pequeño dispositivo al caer y golpear la hierba compacta. A esto le siguen 2 segundos de silencio absoluto, un vacío sonoro más profundo que cualquier otro registrado en el archivo. Y entonces, la grabación termina abruptamente. La batería se había agotado. El último eco de Mateo Vargas en el universo se había extinguido. La cota cero volvía a estar en silencio. Claro, aquí tienes el bloque 6, continuando la historia con el desfecho y las consecuencias. Meses después, tras semanas de un silencio de radio que pasó de preocupante a definitivo, la compañía minera finalmente autorizó, bajo la presión de la familia de Mateo y las cláusulas del seguro, una operación de búsqueda y rescate. Un equipo de montañistas de élite, veteranos de rescates en el Himalaya y los Andes, fue transportado en helicóptero a la última posición conocida de Mateo Vargas. Lo que encontraron fue un escenario inquietantemente pulcro. Su campamento base principal estaba abandonado pero en perfecto orden, como si hubiera salido a una caminata corta de la que pensaba regresar en cualquier momento. Sus equipos de alta tecnología estaban cuidadosamente guardados en sus fundas protectoras, a excepción del terminal Geosat Pro 7, que yacía sobre la mesa de campaña con la pantalla rota por un único y preciso golpe. Sus cuadernos de notas, apilados junto al terminal, estaban llenos de cálculos febriles, mapas tachados con furia y diagramas de rutas que se contradecían entre sí. La palabra círculo aparecía repetida decenas de veces en los márgenes de las últimas páginas, con una presión creciente en el trazo del lápiz que casi rasgaba el papel. Del cartógrafo, sin embargo, no había ni el más mínimo rastro, ni una huella, ni una prenda rasgada, ni una señal. Se había desvanecido en el aire gélido de la Patagonia. Tras días de una búsqueda infructuosa que cubrió un radio de 50 kilómetros cuadrados por los valles y laderas cercanas, uno de los rescatistas, a punto de abandonar la zona, tropezó con la pequeña grabadora de audio digital a los pies de una formación rocosa, a varios kilómetros del campamento. Estaba semicubierta de escarcha y tierra, pero su carcasa de titanio había protegido el circuito interno. De vuelta en la base de operaciones, los técnicos de la compañía lograron extraer con dificultad el único archivo de audio que contenía. La grabación, de 1 minuto y 32 segundos, fue escuchada en una sala de juntas por un comité de ejecutivos y un psicólogo forense contratado para la ocasión. La conclusión fue rápida, unánime y conveniente. El informe final de la compañía, un documento de 200 páginas, catalogó oficialmente el audio como incoherente, un probable delirio causado por hipotermia, hipoxia y aislamiento extremo. El caso fue cerrado. La conclusión oficial determinó que Mateo Vargas, desorientado por las duras condiciones climáticas y un posible episodio psicótico, sufrió un accidente fatal y que su cuerpo, probablemente arrastrado por una avalancha o caído en una grieta profunda, nunca sería recuperado del vasto e implacable territorio patagónico. La expedición fue archivada como un fracaso costoso y una lamentable tragedia personal. El audio, sin embargo, cuenta una historia radicalmente diferente para quienes han tenido acceso a la copia no oficial. No es la voz de un hombre en delirio, es la voz de un científico haciendo su último y más importante descubrimiento. Con una calma escalofriante y una dicción precisa, Mateo describe las propiedades de la cota cero, un lugar donde la distancia es un concepto relativo y la dirección una ilusión. Habla de una resonancia topográfica que pliega el espacio sobre sí mismo, creando un bucle geodésico finito. Su descripción es metódica, detallada, y termina con esa frase que hiela la sangre. He logrado medirlo. El mapa está completo. El mapa soy yo. Después de esa frase, solo se oye el sonido de la grabadora al caer sobre la hierba, seguido de un silencio absoluto que parece tener peso y textura. No hay viento,
No hay respiración. Nada. El archivo termina abruptamente. Este registro, filtrado años después por un técnico de la compañía atormentado por su conciencia, se convirtió en una pieza de culto en foros clandestinos de exploradores, geógrafos y físicos teóricos, un evangelio apócrifo que contradecía la versión oficial y abría la puerta a una realidad mucho más aterradora y extraña. La ausencia de Mateo Vargas se convirtió en un dato más, una coordenada fantasma en un mapa imposible de dibujar. Su desaparición fue oficialmente registrada como un accidente laboral, pero la verdad de lo que encontró, o de lo que lo encontró a él, nunca fue reconocida por ninguna institución. Se convirtió en otra leyenda susurrada por los puesteros de Aysén al calor del fuego, un cuento con moraleja sobre la arrogancia de los hombres de ciudad que intentan medir una tierra que no desea ser comprendida ni domesticada. El hombre que dedicó su vida a definir el mundo con líneas y números fue al final borrado por él, absorbido por una anomalía geográfica que desafía toda explicación racional. Su transformación fue completa. El cartógrafo se convirtió en el territorio, su cuerpo y su mente, el precio final de un conocimiento prohibido que no podía ser llevado de vuelta al mundo conocido. Su existencia se redujo a un expediente archivado en un sótano corporativo y a un archivo de audio que circula por la red como un fantasma digital, un último mensaje desde el borde de la realidad. La mochila del sargento Rojas, hallada por Mateo en la grieta, nunca fue recuperada por el equipo de rescate. O bien no la encontraron en su búsqueda superficial, o bien su existencia fue convenientemente omitida del informe oficial para evitar preguntas incómodas. Su diario y su mapa, que podrían haber corroborado la experiencia de Mateo y demostrado un patrón de desapariciones en la misma área a lo largo de décadas, se perdieron para siempre en la inmensidad de la Patagonia, o quizás en la trituradora de papel de un despacho corporativo. Esto deja la historia de Mateo en un limbo irresoluble, suspendida entre un hecho documentado, su desaparición y su grabación, y una explicación que roza lo fantástico. Sin la evidencia física del agrimensor de 1973, la experiencia de Mateo queda aislada, siendo mucho más fácil de descartar como una anomalía psicológica individual, en lugar de una característica persistente y peligrosa del terreno. Es un expediente perfectamente cerrado, sin cabos sueltos que puedan generar preguntas incómodas a la compañía o poner en duda la estabilidad de nuestra comprensión del mundo. El silencio institucional fue tan absoluto como el del Valle de la Cota Cero. El consorcio minero nunca volvió a operar en esa parte de la Patagonia. Los datos preliminares que Mateo envió durante las primeras semanas, antes de que las anomalías se volvieran insostenibles, fueron archivados y jamás utilizados. Oficialmente, la zona fue declarada geológicamente inestable y de alto riesgo para operaciones extractivas, una justificación vaga y burocrática. Sin embargo, la decisión de abandonar un área potencialmente rica en minerales, basándose en la desaparición de un solo hombre, siempre ha parecido desproporcionada para los analistas de la industria. Algunos sugieren que la compañía sabe más de lo que admite, que la grabación de Mateo fue entendida internamente, no como un delirio, sino como una advertencia muy real sobre un lugar donde la inversión no solo se arriesga a perderse, sino también a los inversores mismos, literalmente. La Cota Cero se convirtió en un punto ciego no solo en los mapas geográficos, sino también en los mapas corporativos, un recordatorio silencioso de que hay lugares en el mundo donde las leyes del mercado, al igual que las de la física, simplemente no se aplican. Si crees que no toda expedición termina cuando se cierra el informe, comparte este vídeo. Suscríbete para más registros reales que nunca debieron ser ignorados. De acuerdo, aquí tienes el bloque 7. Que sirve como conclusión y mensaje final para la historia. El legado oficial de la expedición Aysén es un expediente cerrado, un informe de 200 páginas que acumula polvo en un archivo corporativo. Es la historia de un trágico accidente, de un hombre superado por la naturaleza y por su propia mente. Sin embargo, fuera de los pasillos de la compañía minera y de los registros gubernamentales, existe otro legado, uno mucho más persistente y perturbador. Gracias al archivo de audio filtrado, la historia de Mateo Vargas mutó, convirtiéndose en una leyenda negra en los círculos clandestinos de exploradores, geógrafos y físicos que operan en los márgenes de lo académico.
El nombre Cota Cero se ha convertido en un código, un sinónimo para esos lugares del mundo que parecen desafiar activamente la medición y la lógica. Ya no es solo un punto en la Patagonia, sino un concepto. La advertencia de que nuestros mapas, por muy avanzados que sean, todavía contienen vastas áreas en blanco, no porque no hayamos llegado a ellas, sino porque quizás no nos permiten entrar. La grabación de Mateo no es, para esta comunidad, el delirio de un hombre perdido, sino el único mapa existente de un territorio imposible, un mapa sonoro, cuyo precio fue el cartógrafo mismo. Más allá del mito y la especulación teórica, persiste el coste humano, la lección más brutal de todas. La historia de Mateo Vargas no es un evento aislado, sino la repetición documentada de un patrón que ya había sido registrado por el sargento Rojas 40 años antes. Dos hombres de épocas diferentes, equipados con la mejor tecnología de su tiempo, sucumbieron a la misma anomalía, dejando tras de sí advertencias que fueron ignoradas o mal interpretadas por las instituciones a las que servían. La lección principal que se extrae de sus destinos no es sobre la necesidad de mejor tecnología o de protocolos de seguridad más estrictos. Es una lección sobre la humildad. Una advertencia sobre la arrogancia tecnológica que asume que cualquier rincón del planeta puede ser medido, cuantificado y, en última instancia, explotado. La Cota Cero representa la refutación definitiva de esa idea. Sugiere que hay fuerzas y sistemas en este mundo que operan bajo reglas tan ajenas a las nuestras que cualquier intento de imponerles nuestro orden no solo está condenado al fracaso, sino que puede resultar fatal. Nos recuerda que ser un explorador no solo implica el coraje de ir, sino también la sabiduría de reconocer cuándo hay que dar la vuelta. La existencia de un lugar como la Cota Cero plantea una pregunta profundamente incómoda para la ciencia moderna y para nuestra visión del mundo. La ciencia, por su propia naturaleza, avanza descartando los datos anómalos que no encajan en los modelos establecidos, a menudo etiquetándolos como errores de medición o fallos instrumentales. Pero, ¿qué ocurre cuando la anomalía es el propio entorno? ¿Qué sucede cuando un lugar se niega consistentemente a ser medido? La historia de Mateo Vargas sugiere que nuestra realidad podría no ser tan homogénea y predecible como creemos. Un mundo con puntos ciegos geográficos, con singularidades donde las leyes físicas se comportan de forma diferente, es un mundo mucho menos controlable, y por tanto, mucho más aterrador para una civilización que ha basado su progreso en la predictibilidad del universo. Es más fácil y seguro para las corporaciones y los gobiernos archivar estos incidentes como tragedias individuales que enfrentarse a la posibilidad de que nuestro dominio sobre el planeta sea una ilusión frágil, limitada a las zonas que cooperan con nuestras herramientas y nuestras leyes. Quizás la advertencia más profunda que nos deja el último mensaje de Mateo Vargas reside en su conclusión final. El mapa soy yo. Esta frase trasciende la idea de un simple colapso mental. Es la clave para entender la verdadera naturaleza de lugares como la Cota Cero. Sugiere que hay territorios que no pueden ser representados externamente, que no pueden ser reducidos a líneas y símbolos en una hoja de papel o en una pantalla digital. El mapa definitivo de estos lugares no es un objeto, sino un proceso, el acto de ser absorbido y redefinido por el propio territorio. Para comprender la Cota Cero, Mateo tuvo que renunciar a su rol de observador externo y convertirse en parte del sistema que intentaba medir. El conocimiento absoluto de ese lugar exigía la disolución completa de quien buscaba conocerlo. La lección, por tanto, es sombría y paradójica. Algunos secretos están protegidos por su propia naturaleza, y el precio de revelarlos es la propia existencia del descubridor, que se convierte en la última y silenciosa pieza del puzzle. El expediente de Mateo Vargas permanece archivado, y la Cota Cero sigue siendo un círculo en blanco en un mapa olvidado, protegido por el silencio corporativo y por su propia naturaleza anómala. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de nuestros satélites y nuestra ciencia, el mundo sigue albergando misterios profundos. La Patagonia guarda sus secretos con una paciencia geológica, indiferente a nuestras efímeras expediciones. Quizás la verdadera exploración no consiste en trazar líneas en los espacios vacíos de nuestros mapas, sino en aprender a reconocer y respetar los lugares donde nuestros mapas y nuestra comprensión inevitablemente terminan. Son estos puntos ciegos los que nos recuerdan los límites de nuestro conocimiento y la inmensidad de lo que aún ignoramos.
Los registros oficiales callan, pero la Tierra recuerda. Si crees que las historias más importantes son las que se ocultan en los márgenes de lo conocido, suscríbete. Hay más expedientes que merecen ser reabiertos.